Amiguitos del campo, por aquí hoy tirando guadaña, limpiando mi cultivo de cacao. Para las personas que a veces comentan por ahí cuando yo subo un video y el cultivo está un poco sucio, enseguida lo mandan uno a limpiar el cultivo, pues déjenme explicarles algo. En el campo no siempre todos los cultivos están limpios, ni a diario están limpios. Les explico por qué. Por ejemplo, yo limpio hoy mi cultivo y tengo que esperar a que el monte crezca y se ponga de limpiar. Yo no puedo estar cada 8 días limpio, porque eso va a ser pérdida de tiempo, de dinero y de toda vaina. Entonces, lo que nosotros hacemos es que limpiamos, después esperamos que el monte crezca nuevamente para ahí sí poder limpiar, porque cuando el monte está muy chiquito, ¿para qué vamos a limpiarlo? Necesitamos esperar que crezca para ahí sí hacer el control de malezas. Entonces, amiguitos del campo, eso les quería explicar hoy en este video. Chao, chao, Dios me los bendiga.